El tema de las políticas públicas es recurrente, importante, desde luego interesante, que ha tenido un impacto sumamente esclarecedor en ocasiones, pero en otras ha tenido un impacto bastante criticable. Las políticas públicas, precisamente porque las políticas públicas pues no adoptan una metodología adecuada para poderlas implementar. Sobre todo porque aquí en esta mesa y en otras mesas en las que se han estado desarrollando y que he estado con atención escuchando las ponencias, se ha mencionado el tema de la metodología, el tema tan importante de la metodología, ¿no? Ya, por ejemplo, el doctor Raúl Ávila pues nos daba datos que se percibe, se nota que son extraídos directamente de una aplicación metodológica y no solamente de un discurso sin fundamento, ¿no? Sino una metodología que viene detrás fundamentando el dicho, ¿no? De la misma manera, pues el doctor Felipe, que es el doctor que me antecede, también presenta datos estadísticos, datos metodológicos muy importantes que nos dan precisamente una luz, nos dan una guía, y nos da un panorama general acerca de cómo está la situación respecto de varios factores, ¿no? De tal manera que las políticas públicas también son sujetas, deben de ser sujetas de una metodología, de la aplicación de una metodología para poder determinar la hechura, la realización, el diseño de estas políticas públicas y para que cumplan específicamente su objetivo para el cual fueron creadas, ¿no? De pronto vemos políticas públicas que no cumplen con el objetivo para el cual están diseñadas, o incluso algunas otras políticas públicas que en lugar de mejorar el fenómeno social o el problema social, político, jurídico, lo empeoran en algunas ocasiones, ¿no? De tal manera que me parece que este tema de las políticas públicas debe de considerarse la metodología y en ese sentido considerar otros fenómenos, otra fenomenología, otros aspectos, otros factores, por ejemplo, los casos, los criterios, la jurisprudencia emitida no solo por los tribunales nacionales, sino también por los tribunales internacionales, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, considerar qué es lo que se ha vertido, lo que se ha dicho, lo que se ha considerado por parte de las autoridades, por parte de las cortes, de los tribunales, y en base a eso ir diseñando las políticas públicas, que finalmente las políticas públicas pues son parte o son parte de la solución o parte de colmar las lagunas que en la legislación existen, ¿no? De tal manera que podemos adoptar otros instrumentos como la jurisprudencia, como los criterios relevantes, como los mismos casos, por ejemplo, la metodología, aplicación de metodología en términos de academia, en términos analíticos, científicos, para poder diseñar políticas públicas acordes con, con el problema que se va a resolver o que se pretende resolver, por supuesto, ¿no? En ese sentido, me parece que si se tomara en cuenta la metodología a la academia, concretamente a las universidades, si se tomaran en cuenta con estos resultados metodológicos para poder resolver estos problemas de la sociedad y además se tomara en cuenta la descripción fenomenológica, sociológica de los eventos sociales que se pretende resolver, me parece que se podrían diseñar políticas públicas más adecuadas o más acordes hacia lo que se pretende resolver, ¿no? Para que puedan prácticamente lograr su cometido de resolver. ¿Cuál es el cometido de las políticas públicas? Resolver prácticamente los problemas sociales, ¿no? De esta manera, orientado a los derechos humanos y orientado, por supuesto, también a un Estado democrático en donde los derechos humanos tienen una injerencia importante, toda vez que no podemos hablar de derechos humanos si no hablamos de democracia y viceversa, ¿no? No podemos hablar de democracia si no incluimos a los derechos humanos, a los derechos fundamentales, a los derechos constitucionales. En un medio en el que un Estado como México, ¿no? que nos jactamos, al menos desde una perspectiva formal, nos jactamos de ser un Estado democrático y un Estado constitucional, en el que al menos desde el punto de vista formal, se protegen, se garantizan los derechos humanos. En un Estado bajo estas circunstancias es necesario, es indispensable
que las políticas públicas sean acordes, por supuesto, con esa necesidad, ¿no? Sin embargo, vemos lastimosamente cómo las políticas públicas pues han estado quedándose cortas, han estado siendo un tanto deficientes para lograr ese cometido, ¿no? Es porque no se aplica esa metodología derivada de la academia, por no considerar a los actores que intervienen directamente en el fenómeno que se pretende regular. Si no consideramos a los actores, si no consideramos a los involucrados en el fenómeno que se pretende regular, si no consideramos los resultados o los criterios que se derivan de los juicios o de los casos o de los litigios, no podemos nosotros diseñar políticas públicas adecuadas para resolver esos problemas de la sociedad. De tal manera que me parece que es muy importante sí retomar desde una perspectiva metodológica, científica, académica, ver la perspectiva científica de los problemas políticos, aunque parezca de pronto un sinsentido, un contrasentido, ¿no? Verificar desde una perspectiva científica lo político o jurídica lo político, que está más relacionado, pero me parece que existe una necesidad importante para poder establecer estas políticas públicas y para que éstas puedan lograr su cometido, que es resolver precisamente los problemas que hoy por hoy nos aquejan, no solo en la sociedad mexicana, sino a nivel incluso internacional, latinoamericano, mundial, ¿no? También como aquí ya se ha estado también hablando, ¿no? Y hoy por hoy tenemos una oportunidad de poder implementar políticas públicas, al menos desde una perspectiva de la democracia, con la revocación de mandato que tenemos prácticamente en puerta. Me parece que es una oportunidad que tenemos todos, no solo desde la perspectiva, digamos, política o democrática, porque se trata de un ejercicio, de un primer ejercicio que históricamente vamos a llevar a cabo en México, sino además desde una perspectiva jurisdiccional, porque posterior al ejercicio, a la consulta de la revocación de mandato, posterior a esto, necesariamente, inevitablemente, se van a pronunciar tanto los sectores jurisdiccionales o los sectores oficiales gubernamentales, pero también se van a pronunciar el sector académico. Desde luego que no podemos quedarnos quietos, paralizados ante un evento de esta naturaleza, pero también, y quizá más importante en términos de políticas públicas, también van a pronunciarse o van a tener un efecto, al menos desde una perspectiva conductual, social, precisamente la población mexicana, ¿no? Precisamente los ciudadanos, la ciudadanía mexicana, ¿no? Entonces, si nosotros consideramos esos tres factores, la ciudadanía por un lado, la academia por el otro lado, y también la posición jurisdiccional oficial, digamos, entre comillas, si consideramos esos tres factores, nosotros podríamos tener oportunidad de poder, con base en una metodología científica, una metodología académica, podríamos tener la posibilidad de diseñar políticas públicas, en este caso orientadas, por supuesto, a reforzar el aspecto democrático, que concretamente se trata del aspecto democrático participativo en México, ¿no? Concretamente. De tal manera que las políticas públicas pues son un factor importante y una herramienta muy importante que después de la ley, después de la constitucionalidad, de la legalidad, de los criterios jurisprudenciales, después de todo eso, las políticas públicas entran como un instrumento más inmediato, más concreto, más práctico para resolver los problemas, pero han adolecido estas políticas públicas de la aplicación de esa metodología que estoy refiriendo y también de considerar el fenómeno concretamente social, de considerar, por supuesto, también los criterios de los entes jurisdiccionales y finalmente de todo eso utilizarlo, todo eso agarrarlo, tomarlo en consideración para poder diseñar políticas públicas acordes a las necesidades de un país que, como ya vimos hace un rato, las lamentables estadísticas, un país que le urge resolver muchos problemas, no solamente en términos de democracia, sino que también en términos de derechos humanos y desde luego en otros factores como es el económico, el educativo, el político, el social, etcétera, ¿no? El de la justicia, por supuesto, ¿no? Y por eso me parece importante que se apliquen estos parámetros que hoy
les pongo a la consideración de todos ustedes y que me parece que son no solo importantes, sino indispensables para poder diseñar políticas públicas adecuadas y que puedan lograr su cometido.